Vimos la semana pasada un pasaje interesante, llamémoslo interesante, donde, bueno, ya veíamos cómo la iglesia se dispersó, se fueron de Jerusalén a diferentes partes de Jerusalén, de Judea y de Samaria. Y vimos cómo un discípulo, Felipe, estaba predicando el evangelio. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué es lo que pasaba entre los samaritanos y los judíos? Había roce, había rencilla, había problemas históricos que nunca supieron resolver. Entonces, Felipe, aún así, él sabía que su misión era predicar el evangelio. Hasta tal punto que la gente se convirtió. La gente allí en Samaria entendió el mensaje de salvación. Y Felipe incluso hacía señales y milagros. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que veíamos que no habían recibido al Espíritu Santo. ¿Cómo es eso posible? Entonces, bueno, antes de seguir, hago una pausa. Vale, para quien habla inglés y no se está enterando de lo que estoy diciendo, aquí tenéis un código QR para que la presentación la tengáis en inglés. Si habláis en chino y no estáis entendiendo lo que estoy diciendo, aquí está también el QR en chino para la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, gracias. Ahora sí, la iglesia se expande, se esparce, Felipe está predicando, pero en la semana pasada vimos cómo tuvieron que venir Pedro y Juan a imponer sus manos para que recibieran el Espíritu Santo. Y veíamos que era algo extraño. Cómo, si ya habían creído en Jesús y se habían bautizado, cómo es que era necesario que impusieran las manos. Y veíamos como que era una confirmación incluso para los propios apóstoles de que realmente el pueblo samaritano sí que había creído en Cristo. Veíamos como aquel pueblo que los judíos lo tenían apartado, Dios también tenía un plan para ellos. Dios también quería vivir en sus vidas. Y ahora vamos a ver una situación, bueno, también veíamos una situación compleja con Simón, un mago que quería comprar el imponer las manos, ¿no? El poder de que el Espíritu Santo venga. Y ahí Pedro dijo, mira, que se muera tu dinero contigo y que el Señor te perdone porque lo que estás diciendo no tiene ni pies ni cabeza. Veíamos como Simón el mago, se arrepentía un poco, pero tampoco sabíamos cuáles eran realmente las intenciones de su corazón. Ahora bien, vamos a otro pasaje diferente. Disculpadme, es que todavía la pubertad no me ha pasado, ¿vale? Ahora estamos en Hechos 8, 26 al 40. Y vamos a ver una cosa milagrosa, una cosa maravillosa. Pero vamos a hacerlo poquito a poco como a mí me gusta. Vamos a ver cómo Felipe encuentra a un etíope. Y es un etíope un tanto raro, ¿vale? Y vamos a entrar en detalle. No quería, pero vamos a tener que hacerlo, ¿vale? Dice el versículo 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. No hay más detalles. No hay más instrucciones. El ángel del Señor no le da un mapa, simplemente le dice que se vaya al sur, que se vaya a Andalucía para nosotros. En Andalucía hay un montón de ciudades, pero no sabemos a cuál tenía que ir. Simplemente Felipe tenía que descender al sur, coger la A4 y bajar. A4 Córdoba, bajar todo. Esto es interesante porque aquí nos dice que es un camino del desierto. Hay otras traducciones que nos dicen un camino desértico. Lo que en realidad nos está diciendo que es un camino que no suele pasar mucha gente. Porque si lo analizamos podríamos decir, vale, es un camino que está en medio de un desierto, es un desierto que es el camino, pero lo que realmente está diciendo que es un camino desértico, que probablemente no se encuentre a mucha gente por allí. Ahí ya vamos notando matices de lo que va a suceder. Si se va a encontrar a alguien, es algo especial y único. Algunos comentaristas explican que no se trata de una casualidad, ¿no? No se trata de que sea desértico porque simplemente ha sucedido. Lucas, el autor de Hechos,
lo menciona porque es importante que nosotros lo sepamos. Más adelante nos dice en el versículo 27, 27, ¿me he pasado? 27, aquí. Dice, Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Vale, vamos a ir por parte. Hemos visto que el ángel del Señor le da unas instrucciones imprecisas a ojos humanos, son instrucciones imprecisas, pero aún así no vemos en ninguna parte de estos versículos donde nos dice que Felipe se lo pensó, que Felipe se puso a dudar, que Felipe se puso al Señor, pero Señor, ¿por qué camino? ¿Cojo esta carretera o cojo la otra? ¿A qué ciudad voy? No, nos dice simplemente que Felipe emprendió el viaje. No puso excusas, no puso pensamientos en su corazón de ¿será la voz del Señor? ¿No será la voz del Señor? Él simplemente emprendió el viaje. Él se fue dirección a la playa. Y es cierto, porque es la costa, es la parte de la costa, ¿vale? Se fue dirección al sur, pero sin poner ninguna objeción, simplemente obedeciendo. Y resulta que se encontró con un etíope eunuco. Vale, vamos a ir por partes. Etíope, de Etiopía, ¿vale? Pero no es la actual Etiopía, ¿vale? Antiguamente se llamaba Cush, ¿vale? Aquella región, el reinado de Cush. Y ahora vamos a entender por qué no es la Etiopía actual. Han pasado más de 2000 años, la cosa cambia, ¿verdad? Pero tiene importancia porque la reina de la que está hablando es de esa región, ¿vale? Ahora bien, nos dice que... Voy a saltarme lo de eunuco por un momento, ¿vale? Vamos a saltárnoslo, voy a abordarlo, ¿vale? Pero vamos a saltarlo. Alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Vale, Candace no es un nombre propio como Isaac, Salomón, Steve, Emanuel, no es un nombre propio, ¿vale? Candace es un nombre dado a un cargo de la jerarquía del reino de Cush, ¿vale? Se trataba cuando una reina llegaba al trono, tenía ese título, era la Candace, no es que se llamaba así, e igual que el César. El César, cualquiera que entraba, era el César, pero estaba César Augusto, bueno, y otros, que yo ya ahí me pierdo, ¿vale? Pero el César era el título que se le otorgaba al que gobernaba. En este caso, Candace era el título, o Candaque, depende de si es griego o en español, era el título que se le daba a la reina de los etíopes, del reinado de Cush. Ahora bien, volvemos a lo del eunuco. Eunuco, ¿todo el mundo sabe lo que es? ¿Más o menos? Vale, voy a explicarlo, ¿vale? Eunuco es que está castrado, que no puede reproducirse, no puede tener descendencia. Y tiene sentido porque era un alto funcionario de la reina de Cush. Los altos funcionarios de este tipo de antiguas sociedades, antiguos reinados, lo que hacían es que los altos cargos les hacían que no tuviesen descendencia. ¿Para qué? Para prevenir que el linaje real fuese interrumpido. Entonces, ahora entendemos por qué Lucas nos dice que es eunuco. No nos lo dice gratuitamente, porque entiendo que Felipe no iría preguntando, oye, perdona, ¿tú eres eunuco? No, pero sabía que era un alto cargo funcionario. Eso era más fácil de encontrar y de saber. Ahora bien, este había ido a Jerusalén para adorar. El reinado de Cush, o aquí que nos dice Etiopía, era pagano, era gentil. ¿Cómo es que una persona gentil viene de Jerusalén de adorar? Probablemente esta persona sería prosélita. ¿Prosélita qué quiere decir? Es un gentil que se pasa al judaísmo, ¿vale? Entonces, viene de adorar. La palabra no nos lo dice, pero lo podemos intuir, ¿de acuerdo? Si viene de adorar una persona que es gentil,
es porque ha pasado a ser del pueblo judío. Es un prosélito. Muy bien, continuamos leyendo y nos dice en los versículos 28 y 29, dice: y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Era muy difícil que una persona pudiera tener un rollo de las Escrituras. Probablemente puede que sea por su alto cargo, puede que realmente llevase tiempo como prosélito, es decir, dentro del judaísmo, y ya tenía un cierto círculo para que pudiese tener ese tipo de materiales. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que ese hombre estaba en su carroza. Una carroza, en aquel entonces, ahí había money. Claro, llevaba el tesoro de la reina Candace, del reinado de Cush. Por supuesto que iba en una carroza. Pero estaba leyendo al profeta Isaías. Sería un poco raro que ese rollo se lo encontrase en el medio del camino del desierto. Sería muy raro que ese rollo lo hubiera robado. ¿Para qué? Si es un alto cargo. Realmente lo habría conseguido de manera lícita. Y lo interesante es que el Espíritu le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. De nuevo, son órdenes, son mensajes que le da el Señor a sus hijos. En este caso a Felipe. Y él simplemente obedece. ¿Y por qué sabemos que obedece? Porque el versículo 30 nos dice: Felipe se acercó deprisa a la carroza. Lucas nos da tanto detalle. Se va deprisa. No espera ni un segundo para actuar ante la voz del Señor. Él escucha la voz del Señor y él actúa rápido. Él va directamente a la carroza y al oír que el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiendes lo que estás leyendo? Una pregunta muy lícita. Hay veces que leemos la palabra del Señor y yo leo Apocalipsis y digo: ¡puf! ¿Qué quiere decir todo esto? Pues este hombre estaría de la misma manera. Estaría leyendo el rollo, porque aquí nos dice el libro, pero es el rollo, ¿vale? El rollo del profeta Isaías, y estaría diciendo: vaya rollo, yo no me estoy enterando. Entonces, el eunuco le dice: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Así que invitó a Felipe a subir y sentarse junto a él. No hizo falta más conversación. No hizo falta, oye, perdona, mira, es que he escuchado la voz del Señor y me ha dicho que me acerque a ti. No, tan natural y sencillo como un inicio de conversación. Estoy escuchando que está leyendo algo, yo me acerco y le digo: oye, me he enterado de algo de lo que estás leyendo, ¿estás entendiendo lo que te pone? Un inicio de conversación sencillo. Y él le dice: ¿cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Vente, tú sabes explicármelo, vente, súbete y mientras vamos en el camino me lo vas explicando. Algo sencillo, no mostrando lo místico o lo poderoso del Señor, simplemente acercándonos, porque simplemente Felipe obedecía. Ahora bien, versículos 32 y 33 dice: el pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describiría su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Aquel entonces no tenían los capítulos y versículos que hoy tenemos para encontrarlo. Pero si tú quieres buscarlo, está en Isaías 53, versículos 7 y 8. ¿Vale? Este pasaje es totalmente mesiánico. Está apuntando al Mesías, al Cristo. Hoy en día lo sabemos. Antes no era tan fácil de intuirlo, menos si era un prosélito que no sabemos cuánto tiempo llevaba, pero no se había criado en el judaísmo. Entonces no sabía a quién se estaba refiriendo. Y le dice el eunuco: dime por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de las Escrituras, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Estaba apuntando a Cristo.
las Escrituras apuntan directamente a Cristo. Aquí en Isaías no había duda alguna. Felipe decía, es que está hablando de mi maestro. Está hablando del Cristo. Está hablando de aquel que crucificaron y resucitó al tercer día. ¿Quién es esa oveja? ¿Quién es ese cordero que enmudeció y no abrió su boca? Jesús mismo. Él fue en manos de aquellos que lo iban a matar sin decir ni una palabra. Muchas veces pensaban que el Mesías vendría poderoso, con espada, montado a caballo, para luchar, para pelear, para vencer. Y en aquel entonces pensaban que iba a vencer al Imperio Romano. Pero el Imperio Romano lo estaba clavando en una cruz. Isaías está transmitiendo al Mesías sufriente. Aquel que tenía que venir, pero no iba a venir con espada, sino enmudeciendo, cerrando su boca sin decir nada, para que lo apresaran y lo crucificaran. Dice, lo humillaron y no le hicieron justicia. El justo fue asesinado por los injustos. Pero después los injustos fueron justificados por el justo. ¿Se entiende? El justo fue crucificado por los injustos, pero los injustos fueron justificados por el justo. Solo y exclusivamente si quieren creer en Él. No hay otra. ¿Tú quieres ser justo? Acércate al justo. ¿Quieres ser limpio? Vente al agua de vida que limpia. ¿Quieres vida nueva? Vente a la vida eterna, que es Cristo Jesús. Es la respuesta. Cristo vino para vencer, pero no como, como los judíos de aquel entonces se pensaban. Él venció sin orgullo. Él venció enmudeciendo. Él venció dando testimonio del corazón del Padre. Porque Él y el Padre uno son. Y al tercer día resucitó. Esa fue la clave. Eso fue lo que hoy en día nos hace vibrar como cristianos. Es lo que nos impulsa a seguir adelante. La vida es difícil, la vida es compleja, hay tantas cosas a nuestro alrededor que no entendemos, pero nosotros nos edificamos en la roca, profundizamos en la roca, para que cuando venga esa tormenta, nada ni nadie nos pueda quitar de ahí, porque estamos afirmados en la roca que es Cristo Jesús. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesús, de que el Mesías había llegado, de que había esperanza en el mundo. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Lucas no nos dice que en ese ratito le hicieron un, ¿cómo se dice? Un discipulado para el bautismo. No nos dice que aquí hay agua, pero espérate, dile al que lleva el carro que se pare, dame 20 minutos, que te explique, ¿vale? Para que tú puedas ser bautizado. No. Nos dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Se bajaron y entraron en el agua. Ahora bien, me estaréis diciendo, un momento, Isaac, veo versículo 36, veo versículo 38. ¿Qué ha pasado con el versículo 37? Vale, yo os lo voy a explicar, ¿vale? Si tenéis la nueva versión internacional o otras derivadas más actualizadas, no aparece el versículo 37 porque a partir del siglo VI hubo una notación que de transcribir, al final perteneció al mismo texto bíblico. Ahora me diréis, ¡oh! La Biblia ha sido modificada. Tranquilo, que no se está tratando de eso. La soberanía de Dios es tal que a pesar de que sea una anotación, no es mentira. ¿Por qué? Porque podemos encontrarlo en otras partes de la Biblia. El versículo 37 es como una conversación entre Felipe y el eunuco y dice, si crees de todo corazón, bien puedes, le dijo Felipe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, contestó el hombre. Y continúa diciendo, entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. ¿Es mentira ese versículo 37? No. Entonces, ¿qué pasa si está o no está en los manuscritos más antiguos? No me afecta,
porque simplemente me aportan para fortalecer mi fe. Y decir que a pesar de eso, el Señor sigue reinando, el Señor sigue hablándonos en su palabra. Esto es palabra de Dios para nosotros. El que cree y fuese bautizado es una nueva criatura, es hijo de Dios. No hay más. Entonces mandó parar la carroza y ambos descendieron en el agua. La importancia de bajaron al agua, de ser bautizados, baptizo, sumergirse, empaparse. El etíope ahora era parte de la familia de Dios. Ahora el eunuco era parte de la familia de Dios. Ya no es un simple gentil que se había transformado en judío. Ahora era hijo de Dios, legítimo, porque había creído, se había bautizado. Y ahora entendemos que Felipe le impone las manos. O que llama a Pedro y le dice, Pedro, mira, que ya lo he bautizado, puedes bajar, no sé qué kilómetro es este, pero bueno, tú ve bajando al sur y nos encontraremos. No. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. ¡Ja! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la imposición de manos? El Espíritu hace lo que Él quiere. El Espíritu hace lo que Él quiere. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. El texto no nos lo dice, pero lo dice implícitamente. No ha vuelto a ver a Felipe más. Él ha creído y se ha bautizado. Por ende, ha recibido al Espíritu. El Espíritu mora en él. Antes necesitaban los apóstoles la confirmación de que realmente los de Samaria podían pertenecer también a la familia de Dios. Pero ya lo habían entendido. No era necesario otra vez que se impusieran las manos. El Espíritu ya iba a venir, porque ya no era necesario que confirmasen nada. Ya Dios había confirmado una vez, no más. ¿Y qué hace el Espíritu entonces? Se lleva a Felipe. Tu trabajo aquí ha terminado. Y pasa algo milagroso, lo hace desaparecer. Es como si de repente yo estoy hablando y ¡pum!, desaparezco. Pestañeáis, ¿dónde está Isaac? Pues lo mismo pasó con Felipe. Nos dice que cuando subieron del agua, el Espíritu Santo se llevó de repente a Felipe. Pero el eunuco se fue feliz, porque había entendido lo que el profeta Isaías había dicho. ¿A quién se estaba refiriendo? Y por fin había entendido quién era ese cordero, quién era esa oveja. El Mesías que había llegado, que había muerto en la cruz, pero que había resucitado al tercer día, venciendo a la muerte, el pecado y al diablo. Había entendido. Y con ese deseo, con esa pasión que había en el corazón de ese eunuco, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me impide bautizarme en este momento? Nada. ¿Has creído? Muestra tu fe, tu comparación con la muerte de Cristo. Yo también muero para vivir para Cristo. El bautismo no tiene magia. El bautismo no es algo sobrenatural, es una expresión de lo que hay en nuestro corazón. Y en el corazón de ese etíope, de ese alto cargo, lo que había era pasión por Cristo. Había entendido y quería morir para vivir para Cristo. Y se fue feliz. La Escritura no nos lo dice, pero seguro que este etíope fue testimonio en su ciudad. Al igual que lo fue la mujer samaritana cuando se encontró en el pozo con Jesús. Fue la que impulsó, la que inició que la gente conociera a Cristo. ¿Vosotros os imagináis que cada uno de los que estamos aquí hoy tuviésemos esa pasión y nos vamos a nuestras ciudades? Porque claro, Madrid tiene ventaja y desventaja. Ventaja, que hay gente de todo el mundo. ¿Pero qué pasa en verano? Que se van a sus ciudades. ¿Vosotros imagináis que nos volvemos a nuestras ciudades? Se me nota que no soy madrileño, ¿verdad? Que me vuelva a Sevilla y cuento lo que el Señor ha hecho en mi vida. Que Daniel y Loreto vuelven por un momento a Chile y cuentan lo que el Señor ha hecho en su vida.
un momentito solo, solo un momento. Que cada uno de los que nosotros, a China, a Estados Unidos, el mundo reventaría. El mundo conocería quién es Cristo. La cuestión es, ¿qué está pasando para que eso no suceda? Pero eso es para meditar. Esto no es parte de la predicación, es simplemente para meditar. Y finalmente, en cuanto a Felipe, apareció en Azoto, otra ciudad, que estaba a unos 30-50 kilómetros. Vosotros imagináis que tenéis la puerta de Doraemon, ¿vale? Que tú abres y apareces en otro sitio. 30-50 kilómetros desde donde estaban, no sabemos exactamente porque no sabemos en qué punto de ese camino estaban. Y aparece y que dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, él directamente se pone a predicar el Evangelio. Desde Azoto hasta Cesarea. No para de predicar el Evangelio, ¿en dónde? En todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. No faltó ni un pueblo de donde pasó Felipe que el Evangelio no fuese predicado. Y ahora bien, esto es el contexto bíblico, es el contexto de lo que pasó. Pero ¿cuál es nuestro contexto ahora? Podemos ver en el texto que Dios abre oportunidades inesperadas, que debemos obedecer aunque no entendamos al completo, que la Biblia debe ser explicada a la luz de Cristo, como hemos visto el pasaje de Isaías. La fe genuina se expresa en obediencia, como hemos visto con el eunuco, que me impide ser bautizado. Y la misión nunca se detiene. ¿Ha pasado algo maravilloso? 3 días de vacaciones. ¡No! Vamos a seguir con ese impulso. Las vacaciones también, necesitamos descansar. Sí, pero aprovechemos que el Espíritu nos impulsa para proclamar la verdad. Dios abre oportunidades. Felipe no se topa con un viajero cualquiera. Se encuentra con la persona idónea, con la persona que necesitaba escuchar de la palabra de Dios. Y hoy también Dios nos sigue poniendo esas oportunidades. Y no hace falta que nos acerquemos al de la cafetería. Oye, mira, que escucha la voz del Señor y me ha dicho que hable contigo. Lo primero que va a hacer es decir, hola, sí, el psiquiatra. No hace falta, no hace falta. Nos acercamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Ay, bien, pues la verdad es que mucho trabajo. Oye, mira, me pones un cafelito con leche, pero cortito. Y vengo un día, y al siguiente, y ella me dice, hombre, Isaac, ¿qué pasa? Hombre, ¿qué tal, Juan Carlos? Me lo invento. ¿Qué? Lo de siempre, lo de siempre. Y al tercer día, esta semana ha sido horrible, Isaac. De verdad, ha sido una semana de trabajo, la familia no me ha ido bien, mi esposa ni me habla. ¿Quieres que tomemos un café tú y yo en otro momento? Quedamos y tomamos café. Me cuenta sus problemas. Y ahí tengo la oportunidad de mostrarle a Cristo. El Señor abre la puerta. El Señor pone la oportunidad. Y a pesar de que pensemos que son oportunidades insignificantes, irme a tomar un café con el dependiente, ponerme a hablar, sí. Con el cajero, con el de la gasolinera, si es que todavía hay gasolineras que hay alguien que te pone la gasolina, ¿no? Porque mayormente te la tienes que poner tú solo. Con cualquier persona. Y eso es un defecto mío también. Lo reconozco. A mí me cuesta ese paso, pero sé que tengo que hacerlo. Nosotros debemos obedecer aunque no entendamos del todo, pero eso sí, que esté en concordancia con la voluntad del Señor. Porque yo puedo decir, el Señor me ha dicho que me compre un Ferrari. Me lo ha dicho. Eso no está conforme a la voluntad de Dios. Eso es rápido de discernir. Oye, Isaac, mira, muy bien, pero tú te has colado. Pero si yo siento, el Señor me ha dicho que tengo que hablar con tal persona. No hace falta que le diga, oye, Steve, es que tienes que contarme algo. Siento que me tienes que contar algo. Y entonces que no me va a contar nada. Pero si yo voy, oye, Steve, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bueno, más o menos. Y ya empieza a hablarme. Tenemos que escuchar la voz del Señor sabiendo
cuál es la voluntad del Señor. La Biblia necesita ser explicada a la luz de Cristo. Una vez puse una imagen de todas las conexiones que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y todas, o la gran mayoría, apuntan a Cristo. Una vez hicimos, hace mucho tiempo, cuando estábamos todavía en el hotel, predicamos sobre todo el libro se me fue. No. ¿Ves? Se me van las cosas. No pasa nada. De los profetas, no. De los jueces. Gracias. Jueces. Y me venían reyes. No, jueces. Jueces. El libro de jueces. Y todos los jueces que hubo. Y al final veíamos como que todos los jueces apuntaban a Cristo. ¿Por qué? Porque eran imperfectos. Venía su momento, era su momento de gloria, y después que pasaba el pueblo caía otra vez. Todas las escrituras apuntan a Cristo. Y si me das la contraria, no pasa nada, somos hermanos. Tú a lo tuyo y yo a lo mío. La fe genuina se expresa en obediencia inmediata. Yo intento tratar con mucho amor a todo el mundo. Pero ya he visto muchas personas, ¿no? A lo largo de mi vida, que soy joven todavía, tengo 31 años, no es para tanto. Pero yo me he criado en la iglesia y he visto, sí, pero es que no estoy preparado para bautizarme. ¿Cómo no estás preparado? ¿Tú has creído en Cristo? Sí. ¿Tú has entregado tu vida a Cristo? Sí. ¿Qué te impide bautizarte? No, es que todavía hay cosas dentro de mí que necesitan ser sanadas. Yo también. Y ya me bauticé hace un montón de años. Es que hasta que el Señor no venga, hasta que no estemos en la presencia de Dios, vamos a estar en ese caminar constante. No vamos a ser perfectos por simplemente creer en Cristo. Pero comenzamos a santificarnos. Comenzamos a parecernos más a Cristo. Y si supierais lo que a mí me queda todavía por parecerme a Cristo, no os hacéis ni una idea. Cada uno de nosotros tenemos simplemente que obedecer. El Señor nos ha mandado que nos bauticemos. Yo me bautizo. Que vaya y predique. Yo predico. Que lo que sea, que vayamos. Simplemente obedecer inmediatamente. No hay que darle vueltas al asunto. No hay tanto que pensar. Yo tengo ese problema. Yo siempre intento ser muy científico, ¿no? De calcular, pensar, cuadrar, que esto salga bien, que esto salga así, eso. Pero no es así tanto. El Señor tiene que tratar constantemente conmigo y decir, simplemente actúa. Yo estoy contigo, sigue mi paso. Y por último, la misión nunca se detiene. Por tanto, oíd y hacer discípulos. Ya hemos visto muchas veces ese id. En el original es un constante. Mientras vais, mientras estáis yendo, predicad el Evangelio. Mientras yo voy a mi casa, si voy en coche es más complicado, pero si yo voy andando, como ahora Emanuel que tiene la casa cerquita, mientras va a su casa, va predicando el Evangelio. Mientras voy a las clases de inglés, voy predicando el Evangelio. Mientras voy a pasar la ITV del coche, voy predicando el Evangelio. Y no simplemente diciendo, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. No, porque entonces no vamos a convertir a nadie, sino preocupándonos por las personas. Siendo amigos. Porque cuando somos amigos, hay cercanía. Cuando hay una intención de mi corazón de querer realmente a esa persona, es cuando ese deseo de que conozca a Cristo aumenta. Porque yo amo a mi hijo. Y cuando crezca yo quiero que él conozca a Cristo. Porque lo amo. Pero si nosotros no amamos a las personas que nos encontramos, ¿qué pasión va a haber por predicar el Evangelio? Si yo no amo a la persona que me está sirviendo el café, paso. Tiene que haber pasión. Tiene que haber amor por las personas. Amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo.
los dos mandamientos más importantes. A Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y con eso es la enseñanza de hoy. Esto es para animarnos. Esto es para seguir adelante. Porque tenemos una misión. Y esa misión es alcanzar España para Cristo. Pero no solo España, sino el mundo para Cristo. Pero empecemos por aquí. Demos pasitos. Vamos a empezar por Moncloa. Amén.